En esta oportunidad, en la segunda sesión, nos acompaña el docente Paolo Jesús Bustamante Falcón. Tiene una formación en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es Master of Science Governance of Reconciliation Research de la Universidad de Heidelberg de Alemania. Diversos cursos de especialización en Desarrollo Sostenible en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Antioquia de Colombia, con mucha experiencia en gestión pública, derecho ambiental y cambio climático. Tiene también experiencia en materia de gestión de la investigación e información ambiental en el Ministerio del Ambiente, además de cumplir como supervisor ambiental en minería para la Dirección de Supervisión de Energía y Minas del OEFA. Asesor de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso de la República. Actualmente se desempeña como supervisor ambiental en la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental de la OEFA. Muchas gracias, Paolo, por tu tiempo en compartir tus conocimientos con todos nuestros alumnos. Entonces, alumnos, nuevamente bienvenido. Paolo, bienvenido. Los dejamos con esta segunda clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se llega a escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Buenas tardes. Genial, muchísimas gracias. Sí, como ya bien me han presentado, tengo mucho grato de estar aquí. Agradecer primeramente al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República por coordinar este encuentro, este evento, y también desde luego a la Academia de Fiscalización Ambiental del OEFA. Antes de iniciar mi presentación, desde luego, como ya me han presentado, también he tenido una experiencia en el Congreso de la República, tanto viendo temas ambientales como de cambio climático en despacho, ¿no? Y también en la Comisión Especial de Cambio Climático, y por eso estos días previos estaba pensando cómo introducir mi presentación en este curso. Y desde luego, como es un ABC de fiscalización ambiental, y la fiscalización ambiental tiene una incidencia directa con lo que ustedes realizan a través de las funciones que tienen los congresistas de la República. Por ejemplo, representación. Yo recuerdo que habían problemas muy puntuales en tema de Cajamarca, ¿no? Que las poblaciones lo presentaban al congresista como problemáticas, y obviamente hay que representarlos y hay que diligenciar esas problemáticas. Claramente concuerda mucho con la función de representación. Con la función de legislación, desde luego, también tiene relevancia, porque obviamente las normas, las leyes son dinámicas, y el derecho ambiental, incluso las problemáticas ambientales, son mucho más dinámicas todavía. Entonces hay que siempre prever esas situaciones. Y por último, desde luego, fiscalización, que es la función de control político que ustedes tienen para que las organizaciones del Estado puedan cumplir, desde luego, con sus funciones. Entonces, todo el curso, no solamente este módulo que voy a dictar, que es bien específico, va a ayudar de una relación directa con la contribución que ustedes puedan tener a sus respectivos congresistas, incluso mesa directiva, y también a las comisiones, ¿no?, que puedan formar parte. Entonces voy a proyectar mi presentación. Un minuto, por favor. Entonces, el tema que vengo a tratar es una continuación del que ya han visto que mi colega Andrea presentó. Entonces, sería qué entendemos como fiscalización ambiental, como un macro proceso, un proceso más grande, un proceso mucho más complejo. Entonces, lo he dividido en 4 puntos. Primero, entender qué es la fiscalización como concepto, qué objetivos busca cumplir la fiscalización ambiental, dónde se producen las obligaciones ambientales o dónde se generan estas obligaciones que los administrados deben cumplir y que nosotros como entidades de fiscalización ambiental tenemos que perseguir y ver que se ejecute el cumplimiento. Y por último, ver un poco de qué trata la evaluación ambiental, la fiscalización ambiental, la supervisión ambiental, y por último, si corresponde, también la sanción. Sé que quizá en este curso es un ABC, entonces voy a tratar de brindar conceptos muy generales. Igual les voy a brindar alguna herramienta para que ustedes puedan luego profundizar. Entonces, como primer paso, señalar qué es la fiscalización ambiental. Desde luego, creo que estas son las 3 principales normas que nos dan luces
a nivel histórico, pero incluso están vigentes a nivel histórico, de lo que es la fiscalización ambiental. Creo que el concepto empieza ya a tomar forma, ¿no?, con la ley 28611, la Ley General del Ambiente, cuyo artículo 130 nos dice, ¿no?, la fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras similares, ¿no?, que realiza la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes, que ahora se puede traducir como el ente rector, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y las demás entidades de fiscalización ambiental en el marco de sus competencias. Luego, este concepto ya se viene a ajustar un poco más con la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ha sufrido algunas cuantas modificatorias, pero se encuentra totalmente vigente. Y el concepto de fiscalización ambiental que nos presenta nos dice, ¿no?, la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientalmente fiscalizables. O sea, no cualquier tipo de obligaciones, sino las que se señalan expresamente que son ambientales y que desde luego pueden estar emanados en distintas fuentes, como por ejemplo la propia legislación ambiental, que vamos a abordar un poquito más adelante. Este sería un preámbulo. Los instrumentos de gestión ambiental, los famosos IGA, que ustedes deben conocer, y también mandatos y disposiciones que no solamente emita el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, sino cualquier EFA. Aquí se ha agrandado un poco más el ámbito de aplicación. Y por último, otro concepto que es una norma muy importante en el marco del ejercicio de la fiscalización ambiental es la que nos menciona el régimen común de fiscalización ambiental, que es aplicable a todas las entidades de fiscalización ambiental. Y cuando hablo a todas las entidades de fiscalización ambiental, involucra a las entidades, por ejemplo, de nivel nacional, ¿no?, las que incluso ven temas sectoriales, los de gobiernos regionales, ¿no?, las entidades de fiscalización ambiental de nivel regional, y por último las entidades de fiscalización ambiental de nivel local, ¿no?, que involucra las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Entonces, la fiscalización ambiental, según el régimen común, nos dice que se debe entender de dos formas o de dos sentidos. Un sentido amplio, ¿no?, que involucra las acciones, por ejemplo, de supervisión, evaluación y fiscalización, que sería lo que conocemos como macroproceso. Y un sentido estricto de fiscalización ambiental que solamente involucra el procedimiento administrativo sancionador, que sería como esta última parte, la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, estas serían como las tres principales normas que deberían leer, ¿no?, para poder conocer un poco más el tema de fiscalización ambiental y luego, como les comento, realizar un control posterior a las entidades que correspondan. Entonces acá es un esquema, creo que ya lo han visto, este esquema, el esquema básico para entender la fiscalización ambiental como un macroproceso, las acciones de evaluación, supervisión, fiscalización. La sinergia de estas tres funciones se va a entender como fiscalización ambiental en sentido amplio. Pero vamos a profundizar un poquito más cada uno de estos aspectos. De igual manera, hay que recordar esto que es importante, ¿no? ¿Quiénes son las entidades de fiscalización ambiental? Estas, desde luego, no pueden ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades distritales son entidades de fiscalización ambiental porque hay leyes que le otorgan facultades expresas para realizar determinadas acciones en el marco de una determinada competencia. Por ejemplo, si vemos que el decreto legislativo 1278, ¿no?, el famoso, la ley de gestión integral de residuos sólidos, ¿qué nos dice, no?, que les da competencia, por ejemplo, a las municipalidades para ver el tema de residuos sólidos, la supervisión en materia de residuos sólidos, para servicios, ¿no?, administrados que realizan un servicio, administrados que realicen comercio, una bodega, un mini market, por ejemplo, realiza comercio, entonces es competencia. O incluso también las actividades domésticas. Por ejemplo, algún vecino que está arrojando basura en la berma, en la pista, entonces ellos tienen la competencia para poder supervisarlos. De igual manera, los gobiernos regionales, ¿no?, tienen una función expresa, por ejemplo, también en residuos sólidos hospitalarios, ¿no?
de las postas, los centros médicos, etcétera. Entonces ellos son competentes porque hay una norma que expresamente le ha dado esa competencia. De igual manera, las entidades de fiscalización ambiental a nivel nacional, hay normas expresas que le brindan temas, por ejemplo, sectorial. Digamos, construcción, los residuos sólidos producto de la construcción de una edificación enorme. Obviamente, quien podría supervisar sería el Ministerio de Vivienda, ¿no? En materia de gran minería, por ejemplo, ¿quién podría supervisar? El OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, porque ellos son los que supervisan esa competencia, ¿no? De igual manera, podría ver esa misma función dentro de evaluación. Los gobiernos regionales ahorita no están realizando, no tienen la función expresa de realizar evaluación ambiental. Pero, por ejemplo, se me viene a la mente los gobiernos regionales, disculpe, los gobiernos locales, en materia de evaluación de ruido, ¿no? De ruido ambiental. Ellos serían los responsables de realizar esa actividad. En materia, por ejemplo, de las entidades de fiscalización ambiental de nivel nacional, una que, por ejemplo, se me viene a la mente también que pueda realizar evaluación en materia de recursos hídricos, por ejemplo, de un río, ¿no? Podría ser la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Es la competente. Por ejemplo, otra entidad de fiscalización ambiental no tendría la competencia, como por ejemplo podría ser CERNAM. No podrían realizar porque no tienen esa competencia expresa en esa materia, ¿no? Que le haya sido derivada a través de una ley. Entonces, más o menos ya tenemos un esquema claro, ¿no? De cómo se distribuyen las funciones en materia de fiscalización ambiental, ya sea supervisión, evaluación y fiscalización. Acá tenemos como que el universo de entidades de fiscalización ambiental que realizan estas actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1.874 EFAs locales entre municipalidades provinciales y municipalidades distritales que ya les comenté, cumplen su labor, cumplen su función en determinadas actividades domésticas, servicios, toda actividad que realice un servicio y toda actividad que realice un comercio dentro de su ámbito de aplicación. Las 25 entidades de fiscalización ambiental a nivel regional realizan supervisión en materia de turismo, pesca dentro de su rubro, por ejemplo, pesca artesanal, ¿no? Minería artesanal, pequeña minería, ¿no? Temas forestales, temas turísticos, operadores turísticos, en materia de las EFAs nacionales, que son instituciones como ven al costado, las he puesto en las láminas, realizan más actividades sectoriales. Por ejemplo, el MINEN, ¿no? ¿Quién tiene la facultad o la función expresa para realizar supervisión en pequeña minería en Lima? Sería la Dirección General de Minería a través del en el Ministerio de Energía y Minas. Ellos tienen la competencia en esa función. En el Ministerio de Justicia, ¿no? Algunos pensarán, ¿pero qué hace acá el Ministerio de Justicia? Obviamente tiene una supervisión, por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios, ¿no? El tema de residuos sólidos, el tema de plantas de tratamiento de agua residual, tienen competencia. El Ministerio de Educación también tiene su injerencia en los colegios, por ejemplo, en la gestión de residuos sólidos en los colegios. Vivienda también, OSINFOR, justo CERFOR, ¿no? CERNAM, en tema de áreas naturales protegidas, ANA, sobre las autorizaciones en materia de recursos hídricos, OEFA, todas las competencias que tiene minería, hidrocarburos, organismos vivos modificados, agricultura, y poco a poco van a llegar más funciones porque desde el siguiente año se van a seguir trasladando algunas funciones de los sectores que ya he mencionado y lo va a realizar el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, ahí les presento las 17 EFA nacionales que cada uno responden a una lógica muy, muy específica, ¿no? Entonces, incluso a veces llegan denuncias, ¿no? Ambientales al OEFA, al SINADA, y tenemos que analizar muy concretamente, por ejemplo, qué tipo de actividad, ¿no? Produce la denuncia o la contaminación ambiental, en dónde se ubica la contaminación, quiénes pueden ser los administrados que tenga competencia o individualizar la actividad del administrado. A veces el tema ambiental es muy, muy complejo, pero a la vez
es apremiante su atención y desde el UEFA, desde luego, siempre tenemos esa necesidad, ¿no?, de nosotros mejorar y también trasladar esas mejoras a las distintas entidades de fiscalización ambiental a través de los cursos que realiza, que bien lo realiza a través de la Academia de Fiscalización Ambiental, o también las coordinaciones directas que tenemos con todas las entidades de fiscalización ambiental, como por ejemplo hoy hemos tenido una reunión con CERFOR y hemos brindado un conjunto de oportunidades de mejora para el ejercicio de su función. Y así vamos trasladando esta responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad que debe ser interiorizada, no solamente es quizá cumplir un plan operativo institucional con un conjunto de metas físicas y metas financieras, sino también responder a la ciudadanía, o sea, responder a través de la función que todo servidor público debería convencerse, que es el poder servir, desde luego, al ciudadano, y más aún ciudadanos que están muchas veces en situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la fiscalización ambiental? Creo que ya adelanté un poco ello, ¿no? La fiscalización ambiental tiene por objetivo asegurar que los administrados cumplan con sus obligaciones ambientalmente fiscalizables, a efectos de garantizar la conservación del ambiente. Esa es la finalidad, el mecanismo a través del cual se garantiza que exista una conservación del ambiente, que haya una protección del ambiente, que se aproveche sosteniblemente los recursos naturales, que haya un convenio con un desarrollo económico sin perjuicio de la ciudadanía ni el medio ambiente, es a través de la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental, desde luego, es uno de los mecanismos más eficientes que actualmente existe para cumplir, por ejemplo, agendas internacionales como es el de las ODS, ¿no? El tema de los compromisos o recomendaciones de la OCDE o de la OCDE, y entre otros convenios internacionales. Yo estoy convencido de que la fiscalización ambiental es el mecanismo o el camino idóneo para cumplir con estos compromisos o agendas multilaterales. Ahora, el tema viene más que todo por fortalecer, ¿no?, estas funciones. El UEFA viene haciendo lo propio, pero igual hay largo trabajo, como por ejemplo este año, lo pongo sobre la mesa, que este año, por ejemplo, el cambio de gestión de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, fue un reto, porque ha ingresado nuevo personal que quizá no tiene la formación en materia ambiental o no viene heredando los procesos anteriores, el tema de también que el presupuesto que no se garantiza, ¿no?, en las entidades de fiscalización ambiental, más que todo en las de gobiernos regionales y locales, ¿no?, cómo garantizar que ese presupuesto que al inicio se tenía previsto para realizar determinadas acciones de fiscalización ambiental se pueda tener al final del año, porque lo común, ¿no?, lo común que es lo que sucede y no se tiene hasta el momento una solución, porque ya depende de muchas entidades de gobierno, es el poder darle sostenibilidad a la programación o al tema de recursos, ¿no? No solamente recursos financieros, recursos logísticos, recursos humanos, capacitación del personal. Entonces, toda esta gama, ¿no?, de elementos, desde luego, tienen injerencia directa con la fiscalización ambiental y los fines que ésta busca. Desde luego, este fin es, como menciono, el de poder conciliar el tema ambiental, el tema económico y el tema social. No debe ser, por ejemplo, una afectación a, como lo menciono en el primer cuadro de abajo, no se requiere una fiscalización que significa un sobrecosto para las empresas, a su vez que desincentive la inversión o que afecte la competitividad económica. No, más bien debe ser un plus, ¿no?, un plus para la formalización, un plus para
que las empresas también tengan mayores estándares en materia ambiental, ¿no? Y en materia, desde luego, social, porque todo decanta en un conjunto también de otros resultados, ¿no? Asimismo, se busca una fiscalización eficiente, efectiva y razonable que privilegie la prevención y la corrección de las conductas. Las supervisiones no deben ser realizadas únicamente cuando sucede una emergencia ambiental o incluso una catástrofe ambiental. La idea de la supervisión, así como se hizo en el análisis ex ante de la certificación, el análisis de la fiscalización ambiental ex post, es poder ver si los administrados cumplen o no con sus funciones antes de que suceda una tragedia, una catástrofe, como muchas veces sucede. Entonces, ese es un poco el objetivo también de la fiscalización. No buscamos que sea un desmedro para las actividades económicas o incentivar la inversión, y tampoco queremos que sucedan tragedias ambientales que afecten, como vuelvo a repetir, siempre a las personas más vulnerables de nuestro Perú. Y por último, solo en el caso que corresponda, ¿no?, la fiscalización debe ser firme y auténticamente disuasiva con las infracciones que afecten gravemente la vida o la salud de las personas y también del medio ambiente. Por ello se corresponde, por ejemplo, una multa, cuando hay que multar sin arbitrariedad, ¿no? Todas las multas que se imponen o cualquier otra medida que no sean económicas deben ser totalmente racionales. Y si hay que sancionar, se tiene que sancionar. Y esta facultad no solamente lo tiene el OEF, lo tienen todas las entidades de fiscalización ambiental. ¿Dónde se producen las obligaciones ambientales? Estos serían los tres fuentes de obligaciones ambientales principales. La legislación ambiental, desde luego, hay obligaciones que se le otorgan a los administrados que deban cumplir, como por ejemplo, vuelvo a señalar, el decreto legislativo 278, la famosa ley de residuos sólidos, ¿no? Este brinda obligaciones que todos los administrados deben cumplir, ya sea desde las personas naturales, no ciudadanos que realizan actividades domésticas, hasta grandes actividades sectoriales, como puede ser una gran minería, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentro esas fuentes de obligaciones que se deben fiscalizar como un checklist de cosas que yo debo cumplir sí o sí para proteger el medio ambiente? Están en la legislación ambiental. Y cada sector, ¿no?, cada entidad de fiscalización ambiental, no los voy a nombrar todos porque si no me devoraría muchísimo, pero cada entidad de fiscalización ambiental que realiza una función es porque atrás hay una ley que le ha otorgado esa función expresa. Entonces, al momento que, por ejemplo, realizan una acción de supervisión, mínimamente deberían señalar, uno, en qué marco legal se encuentra la acción que está realizando o cuál es su sustento legal, y dos, cuáles son las obligaciones ambientales que cada administrador debería contar. Para yo, al momento de supervisar, ya sea la entidad de fiscalización ambiental que fuese, debo ver si cumplió o no cumplió. Y de acuerdo a ello, yo debería actuar dentro de lo que corresponde a un marco legal. Otra fuente de obligaciones ambientales, eso creo que para ustedes debe ser mucho más familiar, los compromisos del instrumento de gestión ambiental que corresponde a cada actividad. Por ejemplo, los instrumentos de gestión ambiental detallados en minería tienen, por ejemplo, un apartado que se llama plan de manejo, y ahí te dice cómo deben procesar el mineral, cómo deben tratar, por ejemplo, los relaves, cuáles son las medidas de contingencia frente a algún derrame, qué metodología o método deben utilizar, ¿no? ¿Qué deben hacer, por ejemplo, frente al polvo que se levanta por las explosiones? ¿Cómo mitigar el ruido por las explosiones, por las dinamitas que a veces se detonan? Todo ese conjunto de acciones y la medida que corresponda para mitigar el daño o el riesgo que se pueda generar, todas estas están dentro de su instrumento de gestión ambiental, de acuerdo a la actividad que corresponda. Ya sabemos que hay instrumentos de gestión ambiental IGAS, ¿no?, detallados, semidetallados, las declaraciones de impacto ambiental, los PAMA, entre otros, ¿no? Entonces, cada actividad económica tiene su respectivo instrumento de gestión ambiental. Si en el caso no le corresponda,
podemos siempre ir a la legislación ambiental, que también brinda distintas obligaciones ambientales. Y por último, ¿no?, tenemos a los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA. Voy a adelantar un poquito más adelante de qué tratan estos mandatos, ¿no? Pero, por ejemplo, existen distintos mandatos, por ejemplo, los mandatos o las medidas administrativas, ¿no?, como los mandatos de carácter particular, las medidas preventivas, los requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental, en el marco de la supervisión, incluso en el marco de la fiscalización ambiental en sentido estricto, ¿no? Antes del PAS, incluso durante el PAS existen medidas administrativas, ¿no?, como por ejemplo las medidas correctivas, que también vamos a hablar un poquito más adelante, y las medidas cautelares, ¿no? Entonces, esas serían las tres fuentes de obligaciones. Solamente el último para terminar, estas siempre son verificadas por el OEFA, pero también pueden ser emitidas por las EFAs, por las entidades de fiscalización ambiental, pero tendrían que tener aprobados sus dispositivos normativos, como por ejemplo un reglamento de supervisión que brinde la facultad para poder realizar este tipo de medidas administrativas o disposiciones o mandatos. Ya hemos puesto a disposición, por ejemplo, modelos de reglamento para las entidades de fiscalización ambiental local, modelo de reglamento de supervisión y de fiscalización. Hemos puesto a su disposición para que ellos solamente coloquen, por ejemplo, Municipalidad de Lima, ¿no?, el nombre de la municipalidad y quizá alguna unidad orgánica que le brinde la función en específica de supervisión o fiscalización, y lo pueden aprobar a través de una ordenanza. Quizá ya no tienen que elaborar desde ser un documento. El OEFA ya ha brindado modelos específicos. Incluso el reglamento de supervisión del OEFA, en una disposición final, establece, ¿no?, que las entidades de fiscalización ambiental, todas las entidades de fiscalización ambiental, ya sea locales, regionales, incluso las EFAs nacionales, pueden usar como modelo el reglamento de supervisión del OEFA, ¿no?, para que puedan, como les digo, en un marco legal, ¿no?, de legalidad, puedan realizar estos mandatos y disposiciones frente a riesgos, ¿no?, o incluso daños ambientales que se puedan producir por la propia actividad. Entonces seguimos un poco con las funciones de fiscalización ambiental. Entonces, voy a describir muy someramente la función de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, de forma muy general, ¿no?, para dar un poco de luces de qué trata cada una de estas funciones, e igual pueden ustedes complementar con los reglamentos que tiene el OEFA, que claramente no te dice qué es solamente que te dice la evaluación ambiental qué es, sino te brinda los procedimientos para poder desarrollarla, te brinda incluso las etapas de la misma, y te brinda también un glosario de términos muy técnicos, ¿no?, porque la fiscalización ambiental, desde luego, usa conceptos muy técnicos que a veces no estamos familiarizados. Entonces, los reglamentos de la OEFA, tanto de evaluación, fiscalización y supervisión, son guías, ¿no?, son guías muy intuitivas para poder introducirnos a estas temáticas. Entonces, empecemos con la evaluación ambiental, ¿no? Esta función comprende las acciones de vigilancia, por un lado, monitoreo, y acá abre el candado para otras que se puedan incluir, como estudios especializados que buscan obtener información sobre el estado del ambiente en una determinada área de estudio. Hace poco hicimos, por parte de la OEFA, y justo nuestra área, un monitoreo en ruido. Fuimos a distintos distritos de Lima, y la idea de hacer estos monitoreos fue, uno, conocer el estado del ambiente de un determinado lugar. Por ejemplo, fuimos acompañados con la Municipalidad de Miraflores, fuimos a un óvalo y pusimos 3-4 puntos de muestreo, y vimos que en una hora, ¿no?,
superaba el estándar de calidad ambiental en ruido. O sea, había mucho ruido molesto que afectaba obviamente a la salud. Entonces, la evaluación ambiental sirve para conocer cómo está el estado del ambiente en un determinado lugar, ¿no? Y con esa información, desde luego, tomar decisiones o conocer por qué se produce esta contaminación. Digamos, si superó el tema de ruido en determinado óvalo, entonces tendríamos que saber por qué. En ese sentido vimos que el mayor fuente de contaminación era la gran cantidad de congestión vehicular. Entonces, esto le da insumos a la municipalidad. Oye, hay que, uno, formular campañas para mitigar el ruido, por ejemplo. Dos, hay que generar concientización. Tres, quizá hay que hacer que el serenazgo pueda dinamizar mejor el tráfico, ¿no? Y cuatro, si en el caso corresponde, ellos también pueden sancionar, ¿no?, en materia de ruido. Quizás sancionar a los conductores por el uso excesivo del claxon. Para esas cosas sirve la evaluación ambiental, para poder conocer el estado del ambiente y a raíz de eso poder tomar desde luego decisiones, ¿no?, en marco de sus competencias. Entonces, habría que diferenciar también lo que es la vigilancia y el monitoreo, ¿no? Si bien es cierto, como ya le mencioné, yo realicé un monitoreo en un determinado punto, entonces ya hice las mediciones, tomé el muestreo correspondiente y me dio un resultado. Ya tuve información de un lugar determinado y en un momento determinado. Ya conozco cuál es la calidad ambiental de un determinado lugar en materia, por ejemplo, de ruido. Seguimos en materia de ruido. Y la vigilancia es hacer este monitoreo periódico, ¿no? Saber, oye, mira, si hoy 13 de noviembre medí y el ECA ruido me salió, no sé, 80, ¿no? 80 decibeles. Y realizo un conjunto de acciones, ¿no? Y de aquí a un mes vuelvo a evaluar y veo si la medida subió o se mantuvo. Entonces quizá las acciones que estoy realizando no son las correspondientes y debo cambiar quizá la estrategia. Y así mismo debo seguir evaluando en el mismo lugar, en el mismo día, en el mismo punto. Son evaluaciones periódicas, son periodos de tiempo continuos para saber si en algún momento este problema ambiental termina, ¿no?, a través de las acciones que he podido definir. Esto igual se puede realizar para mediciones en aire, no solamente en ruido, sino también en emisiones, ¿no?, material particulado. También puedo hacer mediciones en materia de recursos hídricos, en materia de agua, ¿no? Puedo ver quizá en una cuenca cómo está el tema del ECA en materia de agua, ¿no? Si está contaminado, no está contaminado, cuáles pueden ser las fuentes de contaminación. Puede ser una fuente externa, ¿no?, un administrado que quizá pueda estar contaminando, o incluso puede ser que la misma naturaleza, ¿no?, del río es así, la contaminación es propia de la naturaleza. Podría existir, podría ser pero tenemos que hacer ese análisis, esa evaluación ambiental para poder determinar esta situación. Entonces, desde luego, la evaluación ambiental tiene 3 etapas, como también la tiene la supervisión ambiental, que es la planificación, poder tener los equipos calibrados, ¿no? Por ejemplo, en materia de ruido, que es un problema común en las municipalidades que, por un lado, planifican hacer supervisiones de ruido, pero luego vemos que no tienen los sonómetros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer una supervisión de ruido si no tienes el equipo? Un equipo objetivo que te brinda una medición, no solamente con tu oído decir, uy, sí hay mucho ruido o no hay mucho ruido, ¿no? Eso es muy subjetivo, ¿no? Igual el tema de ruido es sumamente subjetivo respecto a cada persona. Ahora, en el caso de que tengas tu equipo, tienes tu sonómetro, no está calibrado, no está calibrado, por ejemplo, por INACAL, que es el instituto que calibra, ¿no?, o ya venció su calibración, entonces tampoco te brinda resultados objetivos y así N problemas pueden existir. Pero a través de la planificación tratamos de disminuir eso, ¿no? Tratamos de, por lo menos, definir el equipo técnico que va a realizar la medición, si tenemos los equipos para realizar determinada medición, cuándo lo vamos a hacer, en dónde lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera.
De ahí tenemos la ejecución, que es ya propiamente realizar la medición cumpliendo con determinadas metodologías. Incluso para el tema del sonómetro, colocar un sonómetro, se necesita tener determinados procedimientos, como por ejemplo el tener un trípode. Imagínate tener el sonómetro en tu mano 1 hora, ¿no? Incluso el ruido corporal, el ruido de una persona, el ruido que yo pueda hablar, pueda sesgar, no puede ser un sesgo para los resultados. Tener una altura de 1,5 metros, evitar que existan muros a los costados, estar 1,5 metros de la fuente emisora, que por ejemplo puede ser una calle, distintos procedimientos. Igual en el tema de medición de agua también tiene sus propios procedimientos. Y al final, desde luego, los resultados que nos va a dar que la información, ¿no? La información para luego poder tomar decisiones. Esa es la gran importancia de la evaluación ambiental y el trabajo, ¿no? El gran trabajo que involucra el mismo. En el OEFA tenemos una política que estas evaluaciones ambientales, ¿no? O sea, levantar información de las distintas realidades geográficas y ambientales de nuestro país puedan tener otros enfoques, ¿no? Como un enfoque de género, el tema de interculturalidad, poder comunicarles a la ciudadanía que sea una evaluación ambiental participativa, que estén presentes en la toma de muestras y al final, desde luego, presentarles los resultados de una manera o de una forma entendible y muy práctica. No nos sirve, desde luego, considerando que al inicio mencioné, servir al ciudadano y luego ponerles, por ejemplo, el nivel de materia particulado PM10, PM2.5, decir el ECA es esto, la metodología es esto. No, luego tratamos de presentar los resultados y explicarle cuál es la situación. Tenemos una evaluación que intentamos siempre que sea muy, muy participativa y creo que se está logrando. Igual aquí dejo el QR donde pueden encontrar el reglamento de evaluación del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no? Que sería la resolución 013-2020 OEFA/CD. Pueden descargar ahí el documento. Continuamos ahora con la acción de supervisión. Entonces, desde luego, como ya mencioné, la función de supervisión es más que todo realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientalmente fiscalizables, las que pueden estar, como puesto en las láminas pasadas, en la legislación ambiental en específico, en los instrumentos de gestión ambiental y los mandatos y disposiciones de las entidades de fiscalización ambiental. Todo. Desde luego, la función de supervisión se realiza siempre, ¿no? Preferiblemente para prevenir daños, ¿no? Para prevenir daños y estas acciones de supervisión, desde luego, son programadas. Me parece que ya han hablado sobre el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es lo que toda entidad de fiscalización ambiental tiene la obligación de elaborar y aprobar para poder programar sus acciones tanto de supervisión, evaluación, base, instrumentos normativos. En este caso sería las de supervisión. Entonces, todo esto debe realizarse de forma previa, ¿no? Con la finalidad, como ya mencioné, de prevenir daños. En el caso de que exista un daño, ¿no? O una emergencia, podemos verlo desde una supervisión especial, ¿no? Que sirve para atender estas circunstancias. Por ejemplo, emergencias ambientales, ¿no? Hay un desastre, salieron los medios, entonces a través de una acción de supervisión especial puedo atenderlo. Puede ser a través de una denuncia ambiental, ¿no? Puede presentarse formulaciones por algún organismo público. Ustedes podrían solicitar una supervisión, ¿no? Obviamente habría que sustentarlo. Las fiscalías también pueden solicitar eso, entre otras cosas. La terminación parcial o total de una actividad, por ejemplo, una mina que está realizando actividad de exploración, ¿no? Quizá no encontró mineral, entonces va a terminar sus actividades y también se puede realizar a pedido de ellos, incluso por parte de nosotros, una supervisión especial, las que no están programadas, entre otras circunstancias, ¿no? Entonces, a veces el OEFA
no tiene todas las capacidades para supervisar a todos los administrados. Entonces, desde luego, existen distintos criterios que sirven para priorizar. Son alrededor de más de 12 criterios, pero he traído como que los principales, los 5 principales, que serían, por ejemplo, existencia de conflictividad social, que hayan zonas críticas, ¿no?, por riesgo o daño ambiental, ¿no?, denuncias ambientales preexistentes, la cantidad de denuncias, impactos potenciales, ¿no?, o sea, el daño que podría ocasionar frente a un posible desastre de la actividad, ¿no? Obviamente es distinto poder ver una gran minería, el impacto que puede ocasionar la gran minería respecto al impacto de una pequeña minería, ¿no? Obviamente hay una diferencia abismal. Entonces, por ejemplo, ahí el OEFA prioriza, ¿no?, estos proyectos que son sumamente grandes y otro supuesto más, como ya les mencioné. Entonces ahí sacamos como un cálculo y podemos definir cuántas actividades vamos a supervisar al año. Igual siempre hay una bolsa, un fondo para poder atender, ¿no?, las emergencias que siempre suceden, las emergencias ambientales que siempre son plausibles de existir. Entonces, esto de acá es el organigrama del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en materia de supervisión. No me olvidé mencionar lo de evaluación, lo realiza la Dirección de Evaluación Ambiental, ¿no? Y en el caso de las acciones de supervisión, vemos que está dividido en 3 grandes bloques. Primero, la Dirección de Supervisión Ambiental de Energía y Minas, que por un lado está la coordinación de electricidad, por otro lado está la coordinación de hidrocarburos, por otro lado está la coordinación de minería, ¿no?, que ve gran minería y mediana minería. Pequeña minería, ya sabemos que lo ven los gobiernos regionales en la misma lógica. Las actividades productivas, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, que lo dividimos en 3, las de agricultura, ¿no?, las de industria, por ejemplo, papel, curtiembre, cerveza, otra actividad económica, que sea una producción, una transformación secundaria, lo podemos ver en esta coordinación, y pesca, que sería mediana pesca y gran pesca, ¿no?, y también procesamiento. Y por último tenemos la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, que por un lado supervisa las consultoras ambientales y por otro lado también ve en el ámbito de infraestructuras de residuos sólidos. Esa sería su competencia, infraestructura de residuos sólidos. Entonces acá vemos que el OEFA ya tiene definido un organigrama, ¿no?, unidades operativas, unidades orgánicas que cumplen con las determinadas funciones de supervisión en las funciones que se le han transferido al OEFA. Ya seguramente con las funciones que van a venir, ¿no?, se van a ajustar algunas coordinaciones o van a crearse otras coordinaciones adicionales en el rubro que corresponda. De igual manera, estoy adjuntando el QR del reglamento de supervisión ambiental, que como ya mencioné también en el reglamento de evaluación es una guía, ¿no?, una guía muy intuitiva de las características que debe tener en consideración, por ejemplo, un supervisor, también las obligaciones que tiene un administrado, cuáles son las etapas de una supervisión, incluso también las medidas administrativas que se pueden imponer durante la acción de supervisión. Y justo son estas medidas administrativas, ¿no? Digamos que exista un riesgo, ¿no? Voy a la supervisión, ¿no?, y justo hay un pequeño derrame que puede contaminar un río. No está llegando a contaminar, pero puede llegar a contaminar, ¿no? Yo podría, ¿no?, establecer alguna medida administrativa, como por ejemplo, la de mandato de carácter particular. Yo les puedo decir, oye, realízame estudios adicionales, realízame un monitoreo para tener certeza de que este pequeño relave, antes que sea una emergencia, no esté contaminando, por ejemplo, un recurso hídrico, o no sea contaminante, no tenga metales pesados, ¿no? Quizás solamente es agua y barro, no lo sé. Entonces, realice estos estudios técnicos y yo le ordeno al administrador que realice esos estudios técnicos. También pueden ser realizar monitoreos, como ya he mencionado. Yo puedo ordenar a través de una resolución debidamente motivada, ¿no? Tiene que haber un sustento atrás, no puedo ordenar así por así. Tengo que decirle que haga determinadas cosas. Por un lado, estudios para levantar información. También puedo establecer alguna medida preventiva,
¿no? Puedo clausurar temporal, parcial o totalmente la unidad fiscalizable o algún componente o una instalación de la actividad, digamos, minera, ¿no? A cargo del administrado. Podría decirle, podría, no solamente es que sea una clausura, puedo decirle que también exista una paralización, le digo que ya no realizas actividades, ¿no? Porque el realizar actividades puede ser que contamines, puede ser que se agrande el problema. Yo puedo ordenar, hasta tener certeza de que se ha tomado las medidas necesarias, las medidas de contingencia o preventivas necesarias para mitigar el riesgo o posible daño. Yo no puedo quedarme recién cuando hay daño o contaminación a realizar una acción. No, yo puedo ordenar determinadas medidas incluso antes, ¿no? Y por último, puedo decir que quizá, como ustedes saben, el tema ambiental es dinámico, ¿no? Muchas veces ahora con el tema del cambio climático hay mayores derrumbes quizá de algún cerro, hay mayor lluvia que quizá en el momento que se elaboró el estudio de impacto ambiental no existía, se ha vuelto a reactivar quizá un río. Entonces, respecto a la dinámica ambiental, el estudio de impacto ambiental o el instrumento de gestión ambiental ya quedó un poquito desfasado. Entonces, para poder estar siempre de manera preventiva, ¿no? Prever estas situaciones, le digo o le puedo ordenar, oye, con el fin de disminuir los impactos ambientales negativos, ¿no? Modifica, ¿no? Tu instrumento de gestión ambiental de acuerdo a la normativa vigente. Puede ser una situación, ¿no? Actualiza, modifica o realiza lo correspondiente en tu instrumento de gestión ambiental para atender determinada situación. Esto, vuelvo a repetir, es en la actividad de supervisión ambiental. Todas las entidades de fiscalización ambiental tienen esta potestad, ¿no? Esta potestad, obviamente, para proteger el medio ambiente. Ahora, habría que, desde luego, aprobar los instrumentos necesarios para tener publicidad, ¿no? Y que los administrados puedan al menos saber que esa entidad de fiscalización ambiental tiene esta función. Y es lo que hemos estado replicando a todas las entidades de fiscalización ambiental, ya sea de las locales, de las distritales, hasta las nacionales. Oye, ten un reglamento de supervisión ambiental que te contemple, puede, uno, determinadas medidas administrativas sobre malato de carácter particular, medidas preventivas que creo que son las más importantes y las más inmediatas para atender un riesgo o posible daño, y desde luego requerimientos sobre los instrumentos de gestión ambiental si corresponde. Y ahora por último, ¿qué es la función de fiscalización en sentido estricto? ¿No? Ya habíamos hablado que la fiscalización ambiental en sentido amplio involucra supervisión, evaluación y fiscalización, pero también conocemos a la fiscalización ambiental como es comúnmente podemos decir el PAS, ¿no? El procedimiento administrativo sancionador, como fiscalización en sentido estricto. Entonces la fiscalización es la facultad que tienen las entidades de fiscalización ambiental de forma complementaria con las acciones de supervisión para uno, investigar la comisión de presuntas infracciones administrativas e imponer solamente de corresponder, ¿no? Luego del análisis y la sustentación realizada, sanciones o también medidas administrativas, otro tipo de medidas administrativas, ¿no? En el marco del procedimiento administrativo sancionador. Para realizar dicha función se cuenta con normas y principios que regulan el procedimiento administrativo sancionador que están desde luego en la LEPAJ, muchos de ustedes conocen la LEPAJ, pero también se puede aprobar reglamentos para el procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental. Incluso ya hay municipalidades que cuentan con este reglamento, incluso entidades de fiscalización ambiental de ámbito nacional cuentan. La ANA tiene un lineamiento para el procedimiento administrativo sancionador que al final el nombre no es quizá el mismo, pero los fines, el desarrollo del documento cumple con el mismo objetivo, ¿no? En el OEFA esta función es ejercida por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, ¿no? Y por último, solamente descorresponder, que es un nexo, ¿no? Que es una parte orgánica unida, ¿no? Al procedimiento administrativo sancionador, y solamente corresponder sería la sanción, ¿no? Que pueden ser de carácter económico o una multa que se puede imponer. El OEFA tiene
una metodología de cálculo de multa respecto al incumplimiento que se ha realizado, ¿no? Y entre otros criterios más, que es un poco más complejo, me parece que también lo van a ver más adelante con mayor profundidad. Y desde luego las de carácter no monetario, que sería, como ya les mencioné, las medidas administrativas, que me parece que está en esta diapositiva. Entonces ya hablamos sobre las medidas administrativas en el desarrollo de la acción de supervisión, que eran las de mandato de carácter particular, la medida preventiva y los requerimientos sobre el instrumento de gestión ambiental. Y ahora tenemos las medidas administrativas ya en el marco del procedimiento administrativo sancionador, o sea, la investigación de la posible comisión de infracciones y también la posible imposición de alguna multa. Entonces, ya saben que las medidas cautelares obviamente sirven para tutelar, ¿no?, o prevenir un daño irreparable al medio ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. O sea, no hay que esperar hasta que haya una resolución, o incluso si vemos el tema judicial, si hacemos un símil, no hay que esperar hasta la sentencia, ¿no?, para recién tomar medidas. Obviamente podemos, el OEFA y las entidades de fiscalización ambiental pueden imponer medidas administrativas que protejan, desde luego, estos derechos, incluso derechos fundamentales en materia de medio ambiente. Entonces, las medidas cautelares, como ya muy similares a las medidas administrativas preventivas, pueden ser el decomiso de bienes que generan peligro o riesgo al ambiente. El OEFA podría decomisar, digamos, los gobiernos regionales podrían decomisar, digamos, en minería ilegal, que es la injerencia de los gobiernos regionales. Ellos pueden decomisar estas infraestructuras, ¿no?, que producen las dragas, ¿no?, decomisar maquinarias que están excavando en zonas prohibidas, pueden decomisar, no sé, en materia forestal, ¿no?, pueden decomisar los recursos forestales que se están talando de forma ilegal. Si vemos incompetencia de OEFA en materia de minería o minería o gran minería, también podríamos realizar ese tipo de acciones. Podemos pedir, ¿no?, el cierre parcial o local también del establecimiento de la unidad fiscalizable, la inmovilización o la no realización de determinadas acciones y todas las que puedan prevenir que existan daños irreparables. Estas medidas administrativas, así como las de medidas cautelares como las medidas preventivas, se formalizan a través de una resolución, ¿no?, a través de una resolución. Y por último, las medidas correctivas, que también son un tipo de medidas administrativas. Estas ya serían al final, cuando hay una resolución, ¿no?, resolución que culmina el procedimiento administrativo sancionador, y que pueden ser también muy parecidas, ¿no? Pero puedo agregar, por ejemplo, la adopción de medidas para mitigar. Digamos que en la actividad minera hay una chimenea, ¿no?, que está botando mucho humo, demasiado humo, que puede contaminar a una población cercana. Entonces yo les digo, oye, como medida correctiva, implementa determinadas acciones para poder mejorar, ¿no?, o filtrar o contener esas emisiones que están contaminando. Yo puedo ordenar que existan esas mejoras que obviamente sirven para poder prevenir los daños que existen en materia ambiental. Entonces, ya sabemos que las medidas administrativas preventivas se realizan en la etapa de supervisión, las medidas cautelares se realizan incluso antes de iniciar, luego del informe de supervisión, incluso antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador, y las medidas correctivas ya serían mandatos producto del resultado de la investigación en el procedimiento administrativo sancionador y resultado de la resolución que culmina el PAS, ¿no? Ya sabemos que en el OEFA tenemos una instancia, ¿no?, que es la DEFINE, que es la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, y tenemos una segunda instancia, ¿no? Pocas entidades de fiscalización ambiental
tienen esta segunda instancia para poder quizá apelar, no una resolución, y tenemos al Tribunal de Fiscalización Ambiental. Ya con esto se agota la vía administrativa e incluso se podría judicializar, pero esa es otra historia. El reglamento de procedimiento administrativo sancionador de la OEFA lo he dejado aquí, en el QR, también podrían revisarlo. Es un documento pequeño, me parece que tiene unas 6 hojas, 6 caras, y es muy fácil de entender, incluso le va a servir mucho frente a alguna supervisión que ustedes puedan realizar a un administrado, ¿no? En el marco de su función de representación, que me parece que cada mes, ¿no? Cada mes tienen que hacer esa actividad. Entonces les va a ayudar mucho revisar esos documentos que les he proporcionado. Y solamente, por último, para redondear todo lo que ya he hablado antes, y serían como recomendaciones que siempre le damos a las entidades de fiscalización ambiental, es uno, identificar al universo de los administrados de su competencia y priorizar. ¿Priorizar por qué? Priorizar porque a veces, como ya mencioné, hay limitaciones de personal, limitaciones de equipos, limitaciones presupuestarias. Entonces hay que priorizar, pero para priorizar hay que conocer cuáles son todos los administrados que yo puedo supervisar dentro de mi competencia. Por ejemplo, yo municipalidad no voy a supervisar una posta, porque esa posta le corresponde supervisar al gobierno regional. Entonces yo debo saber, por ejemplo, cuántas pollerías hay en mi distrito, cuántos restaurantes hay en mi distrito, cuántos establecimientos que brindan comercio, como por ejemplo cuántos markets existen, ¿no? Y cuáles son quizá los más grandes, ¿no? Entonces, ¿para qué quizá voy a supervisar una pequeña bodega, ¿no? Si estos pueden ser quizá un poco más problemáticos, el que no se supervise, ¿no? O la emisión de residuos sólidos que pueda tener, incluso discotecas, ¿no? Discotecas en tema de emisión de ruidos. A esas son las que yo debería priorizar, porque son las que contaminan más a los vecinos, ¿no? Contaminación sonora, desde luego, por ejemplo, ¿no? Tener claro el enfoque de una acción de supervisión ambiental. Muchos se confunden, como ya creo que quedó claro con lo que he mencionado, la supervisión busca el cumplimiento de las obligaciones ambientalmente fiscalizables que están contenidas en una fuente de obligaciones, normas, IGAs, mandatos. Entonces, yo como supervisor, como entidad de fiscalización ambiental, debo supervisar estas obligaciones. Pero muy común es, a veces yo como municipalidad voy al río y digo, sí, está contaminado. Sí, desde luego, está contaminado. Pero eso sería un informe para saber el estado situacional de un lugar. Pero no tengo, por ejemplo, un administrado, o sea, no sé a quién estoy supervisando, no sé qué obligaciones se contemple, entre otros. Entonces, habría que diferenciar cuál es el enfoque de una acción de supervisión y cuál es un enfoque a través de un informe de supervisión ambiental, y cuál es un enfoque, por ejemplo, de un informe que solamente describa problemáticas, ¿no? Que obviamente ese informe que te describe problemáticas te sirve como insumo. Oye, mira, hay mucha contaminación por residuos sólidos en la ladera de un río. ¿Por qué se debe? Porque quizá los recicladores están echando basura ahí, porque la ciudadanía se ha puesto de acuerdo y comienza a acumular residuos sólidos. ¿Por qué? Y a raíz de ese por qué, recién tú realizas tus acciones de supervisión ambiental, ¿no? El tercer punto sería reportar las evidencias de acuerdo a la unidad de medida establecidos en los lineamientos del Planefa. Hay mucha confusión, a veces las entidades de fiscalización ambiental hacen una acción de supervisión y todo el informe fue resultado de ECAs de ruido, o ECA agua, o algún tipo de enfoque de evaluación. Pero lo que yo estoy haciendo es supervisión, ¿no? A veces confunden la supervisión con la evaluación. Es muy común eso. Hay que ver, por eso ya he mencionado de qué trata la evaluación, y tiene su reglamento, y tiene su tipología. De qué trata la acción de supervisión, también tiene su reglamento, sus pasos, su tipología, las obligaciones que tienen tanto los que supervisan como los supervisados, etcétera. Son lógicas totalmente distintas. Contar con instrumentos normativos, ¿no? Ya mencioné una entidad de fiscalización ambiental
que no tenga un reglamento de paz es una entidad de fiscalización ambiental que está coja, que no tiene tipificaciones, es una entidad de fiscalización ambiental que todavía no puede tener efectos que se necesitan para proteger el medio ambiente, ¿no? Es una entidad que todavía no está culminada con todas las herramientas que necesita. Diferenciar e implementar los tipos de supervisión ambiental, como ya mencioné, los regulares, los que son programados a través de una acción de priorización, pero también se debe tener como un fondo, ¿no? Como una especie de bolsa para poder atender las acciones de supervisión ambiental especiales, ¿no? Sabemos que hay recursos limitados en las CEFAS para cumplir sus acciones de supervisión, pero hay que ser siempre estratégicos, ¿no? Hay que convencernos, saber, ¿no?, que siempre existen emergencias y esas también hay que atenderlas, pero no solamente esperar las emergencias, también ver las supervisiones para que no existan esas emergencias. Esa es la supervisión ambiental, esa es la fiscalización ambiental. Contar con un checklist de obligaciones ambientales, obviamente, como ya mencioné, tengo que ver si el administrado, uno, está en mi competencia, y luego, qué acciones debo supervisar. En residuos sólidos, obviamente, hay cosas que el administrado debe cumplir, y obviamente reviso. En materia de minería, si hay un migafón, ¿no?, en pequeña minería, yo sé que el administrado, esta pequeña minera, tiene un conjunto de obligaciones, y yo debo hacer un checklist en el momento de realizar mi supervisión y decir, oye, ¿cumple o no cumple? Y si no cumple, decirle, oye, de qué manera debe cumplir, y si es un tema muy grave, ya incluso iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Pero no todos deben decantar en un procedimiento administrativo sancionador, sino las que son obviamente debidamente motivadas, no las fundamentadas, ¿no? No hay que ser, como ya en una diapositiva mencioné, tratar de limitar la inversión, ¿no? Hay que buscar también los puntos medios, desde luego, ¿no? Capacitar constantemente a los especialistas. El OEFA realiza esta capacitación constante y programada a nivel anual de todas las entidades de fiscalización ambiental para que tengan un mejor desempeño en sus funciones, ¿no? Eso nos queda totalmente claro, ¿no? Fortalecer la elaboración de los planes anuales de evaluación y fiscalización ambiental, que al final debe ser la hoja de ruta de todas las entidades de fiscalización ambiental para el ejercicio de sus funciones en el marco de sus funciones durante un año calendario, ¿no? Y desde luego también, que es lo repetido, creo, hasta el cansancio, el poder tener las herramientas legales para poder implementar las distintas medidas administrativas, como ya mencioné, las medidas de carácter particular, las medidas preventivas, requerimientos sobre ligas dentro de la función de supervisión, y las cautelares, ¿no?, en materia durante el PAS, y al final del PAS las medidas correctivas que correspondan, ¿no? Y todo, como ya mencioné, todo es una lógica: la evaluación, levantar información, la supervisión, cumplir con las obligaciones ambientalmente fiscalizables, y la de fiscalización en sentido estricto, la de sancionar si corresponde. Muchísimas gracias. Solamente para manifestarnos que la exposición estuvo muy bien, solamente hay que tratarnos de verificar si la OEFA no cumple todas las inspecciones y fiscalizaciones que se hacen en bienestar del medio ambiente de nuestro país. Sí, no, de acuerdo. Tratamos de cumplir con todas las funciones que tenemos. Siempre el tema ambiental es complejo, pero el esfuerzo que creo que todo el equipo que conforma la institución trata de brindar siempre todas sus capacidades, tanto técnicas, de forma organizativa. Creo que todos los profesionales estamos muy comprometidos con la protección del medio ambiente, pero a veces siempre hay problemas que superan el esfuerzo, ¿no? Pero siempre estamos ahí, estamos pendientes y convencidos de ello. Muchísimas gracias igual por el comentario. Gracias a usted, profesor. Bueno, ¿por qué se lo digo? Puesto que sí, en el periodo anterior hubo el gran problema, el derrame de petróleo en Mar Ventanilla, y no sé qué pasó. Bueno, estábamos en un gobierno bien raro, que no se supo si se hacía o no se hacía, pero parece que ahora la OEFA se ha puesto, como se dice a la criolla, ¿no?, bien las pilas, ¿no?, para la situación eso de la fiscalización del medio ambiental. Gracias a usted, profesor. Gracias por su opinión. Listo, entonces si no, nadie tiene más
preguntas al respecto. Recuerden, por favor, estamos en el chat. Se encuentra la señora Lili Alfaro, Yuli Quispe, mi persona, para poder darle soportes en alguna duda que tengan. Esta clase queda grabada, también va a ser colocada el día de mañana en la plataforma Aula Virtual. Nuevamente, Paolo, muchas gracias por compartir tus conocimientos. El día de mañana nos encontramos entonces a las 6 de la tarde. Que tengan ustedes una bonita noche. Muchas gracias y hasta mañana. Sí, gracias. Gusto. No, a ti. Hasta luego con todos.